Muy buenas a todos. Aquí estamos una semana más para compartir las noticias del 10 al 16 de junio de 2024. Eh, si te parece interesante lo que compartimos en este canal, eh, saber cómo la sociedad nos va perjudicando desde frentes tan diferentes y qué podemos hacer nosotros contra ello, eh, te invito a que te suscribas a este canal y compartas este vídeo con todos tus contactos en redes sociales o donde puedas. Eh, Porque creo que es muy importante que esta información, no solamente el vídeo en sí, sino todo el debate que se pueda generar respecto a lo que vamos comentando, se conozca y se difunda. Y bueno, vamos a empezar con la primera noticia que dice, es de La Razón. Dice, Marruecos celebra la posible contratación por España de 26.000 de sus camioneros. La medida trata de paliar la escasez de conductores españoles y cubrir las plazas con magrebíes. Además, más adelante dice que no se les va a hacer una prueba teórica. O sea, para poder convalidar el carnet de conducir y trabajar aquí, no se les va a pedir que tengan la misma prueba teórica que le pedirían a cualquier otra persona. Vale. Mirad, todo esto es un engaño que viene desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo como en épocas donde había muchísimo paro en España, decían que había que traer inmigrantes para suplir una mano de obra que aquí no había. Eso era mentira. Nos han estado engañando con el tema de la inmigración desde hace muchísimos años ya. Ni es cierto lo de la necesidad de trabajadores, aquí, aquí siempre hay paro en España. Nos han engañado también con el tema de los refugiados, pues muchos de los que vienen no son refugiados que estén perseguidos en sus países. Es más, hay algunos, una minoría que viene huyendo del totalitarismo islámico y sin embargo, muchos de los que vienen son islámicos, son parte de ese totalitarismo y lo quieren implantar aquí. Eso es a lo que llaman riqueza cultural y diversidad, ¿no? Diversidad y enriquecimiento. Eh, Muchos de ellos vienen también para ser explotados por grandes empresas eh, de la agricultura o de otros sectores que, por tanto, esos intereses son puramente económicos de empresarios que quieren lucrarse a costa de contratar mano de obra muy barata en condiciones que otros españoles no aceptarían. Eh, eh, Son todo engaños. Si os recordáis, en 2011 fue la guerra, el, la, el ataque que lanzó la OTAN en contra de Libia, contra Gaddafi. Eh, este país era uno de los países más prósperos de toda África y estaba conteniendo la ola migratoria que está ocurriendo ahora hacia Europa. Eh, en toda la historia siempre ha habido inmigración, un cierto nivel de inmigración, que es lógico y natural, porque al fin y al cabo siempre hay una parte de la gente que viaja a otros países por necesidad o por conocer otras culturas. Pero esto no es lo que está ocurriendo ahora. Están queriendo eh, literalmente eh, traer cuantos más inmigrantes mejor a la pequeña Europa, que Europa es muy pequeña comparada con el resto del mundo, una inmigración descontrolada, violenta, en gran parte, que trae el Islam consigo. Esto es muy peligroso y debemos frenarlo. Y no debemos hacer caso a estas noticias falsas. Aquí hay mucho trabajo, pero en muy diversos sectores los trabajos están siendo conquistados
por otras razas. Por ejemplo, la hostelería y lo que llaman las tiendas que antes eran las tiendas de 20 duros, hoy se llaman ultramarinos o bazares, son propiedad casi al 100% de los chinos. Eh, las fruterías son casi por entero propiedad de los pakistaníes o de los hindús, em, que trabajan además muchas horas más allá de lo permitido legalmente en muchos casos. Eh, en fin, ahora están intentando que el transporte sea también conquistado por otras razas. Es decir, esto es algo contra nuestra población, contra la población nativa de Europa, o en este caso de España. Eh, es algo que está ocurriendo en todos los países de Europa y debemos frenar esta inmigración porque es nociva y dañina. Bueno, la siguiente noticia aparece en 20 minutos y dice, los ictus aumentan entre los adultos jóvenes. Estas son las razones y claves para reducir nuestro riesgo. Bien, si leemos más adelante la noticia, expone que los ictus y los accidentes cerebrovasculares, que son lo mismo de hecho, eh, están aumentando eh, en concreto un 14,6% para aquellos entre 18 y 44 años de edad y un 15,7% para personas entre 45 y 64, cuando estas patologías eran más propias de personas de edad más avanzada, evidentemente. Como razones, argumentan que está aumentando las tasas de hipertensión y la obesidad. Eh, Sin embargo, mm, ¿no sería razonable pensar que las altas tasas de vacunación con la vacuna del COVID, las vacunas de ARN mensajero, estén influyendo en esto, en este aumento de este tipo de accidentes en jóvenes que donde antes eran muy raros? Eh, de hecho, en el propio artículo expone que aquellos jóvenes que tienen mejor acceso a los servicios médicos es donde más fuertemente está aumentando el riesgo. Bien, pues aquí tengo tres artículos científicos para que cada cual pues saque sus propias conclusiones. Os voy a poner capturas de pantalla de todos ellos al final del vídeo. Eh, el primero de ellos dice, la proteína Spike del SARS-CoV-2 causa enfermedades cardiovasculares al margen de la infección viral. ¿Y qué es lo que producía la vacuna del COVID? Justamente la proteína S. A través del ARN mensajero hacía que las células produjesen esta proteína con la finalidad de producir anticuerpos. Sin embargo, otro artículo dice, efectos adversos de las vacunas de ARN mensajero, la hipótesis de la proteína Spike. ¿Vale? Entonces, este artículo lo que expone es que eh, la proteína que es producida por el ARN mensajero en nuestras células, cerca del sitio de inyección de la vacuna, que suele ser el hombro, eh, esta proteína que producimos es degradada por los fagocitos, los macrófagos y demás, y tanto esa proteína como sus restos, trozos de ella, eh, pasan a todo el torrente sanguíneo, donde pueden interactuar con un montón de proteínas y producir numerosos efectos a nivel de efecto inflamatorio, así como interactuar con el endotelio y con muchos otros
órganos de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, eso es lo que explica, este artículo lo dice, los efectos secundarios que se han producido por las vacunas. También os voy a enlazar otro artículo que dice la duración de la vacuna de ARN mensajero contra el SARS-CoV-2, su persistencia y los factores asociados con, la implicación cardíaca en pacientes recientemente vacunados. ¿Vale? Este artículo lo que expone es que eh, el, el ARN mensajero tiene una duración de al menos un mes en el cuerpo y las proteínas pueden expresarse o sus restos estar dispersos por la sangre durante un mes o más tiempo. ¿Vale? Entonces, durante ese tiempo es posible que produzcan efectos en el cuerpo eh, que persistan incluso después de haber desaparecido esa proteína de nuestra sangre. Quizás esto sea lo que esté provocando el aumento en la tasa de patologías cardíacas, infartos, ictus y demás en jóvenes. Pero claro, esto es algo que no van a admitir, evidentemente. Jóvenes que además no tenían ninguna necesidad de vacunarse porque su probabilidad de contraer el COVID y el COVID grave y incluso de morir por ello era prácticamente ínfima, ¿vale? Esto, como muchas infecciones, afectaba a personas de 70 años en adelante. Los jóvenes prácticamente no se veían afectados. Sin embargo, su tasa de vacunación ha sido muy alta debido a esa campaña de marketing que hubo y de presión social, de totalitarismo. Bueno, el siguiente artículo aparece en Neutral y dice, si bebo agua embotellada, ¿estoy tragando plástico o tóxicos ocultos? La respuesta no es sencilla, pero no hay peligro. Es decir, este artículo lo que está haciendo es exponer con pruebas y evidencias un problema de verdad, un problema real, un peligro para nuestra salud, pero por otro lado te está diciendo que no pasa nada, que no debemos hacer nada porque no debemos preocuparnos. Así de sencillo. Dice, comemos y bebemos plástico cada día, tanto como el equivalente a ingerir una tarjeta de crédito a la semana. Ni más ni menos. O sea, pero claro, todo esto en forma de microplásticos que ni siquiera notamos. De moléculas que están en los envases o en los propios alimentos. Eh, En fin, te hablo aquí de los bisfenoles, de los eftalatos. En el canal tenemos un vídeo que se llama 6 mitos sobre la alimentación, donde exponemos todos los efectos nocivos que causan estos bisfenoles y eftalatos en nuestra salud y, y que os invito a ver ese vídeo porque estos efectos se exponen con detalle y basado en artículos científicos. O sea, está totalmente comprobado que es así, para que veáis si esto es un peligro del que debemos preocuparnos o no. Bueno, según una científica eh, que ha escrito un libro que se llama, o un podcast que se llama Tampoco es el fin del mundo, o sea, ella misma te va diciendo que el problema es real, que debemos evitar los plásticos, pero solo hasta cierto punto. Es decir, te da ciertas recomendaciones, por ejemplo, que a los bebés el biberón sea de vidrio y no de plástico, te dice que usemos envases reutilizables en vez de que evitemos calentar, eh, tomar alimentos de envases que hayan sido calentados, ¿vale? Son cosas con las que estamos de acuerdo, pero eh, pienso que esto es un problema y que debemos evitar estos plásticos y ser conscientes de lo nocivos que son. No podemos pensar que las cosas están controladas y pasa lo mismo con los aditivos alimentarios.
No podemos pensar que porque haya un organismo o unas industrias que regulen esto, no por ello va a ser nocivo para nosotros, ¿vale? Así que si queréis leeros este artículo que enlazaré abajo y ved el vídeo de los 6 mitos de la alimentación, y haremos un vídeo más a fondo sobre qué se puede evitar, perdón, qué se puede hacer para evitar los plásticos del agua embotellada, que es tener un destilador solar o eléctrico. Pero haremos un vídeo más en detalle sobre este tema. Eh, la siguiente noticia dice, dice aparece en BBC News, dice Crohn y colitis ulcerosa. Hallan la principal causa de la enfermedad inflamatoria intestinal que afecta a millones de personas. ¿Vale? La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son dos enfermedades, se llaman enfermedades inflamatorias intestinales. Se diferencian porque la colitis ulcerosa afecta a lo que es el intestino grueso, el colon, ¿vale? El colon se inflama y la mucosa se degrada y se hacen úlceras, por eso se llama así. Mientras que la enfermedad de Crohn es algo similar, pero que puede afectar a todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, provocando úlceras muy dolorosas y que provocan diarreas, sangrados y muchos problemas. ¿Vale? Entonces, este artículo dice que, bueno, que han descubierto un gen o unos genes que están involucrados y demás. Sin embargo, eh, me gustaría hacer también un vídeo más en detalle sobre esto, porque siempre en el tema de las enfermedades le dan mucha importancia a determinados genes, pero sin embargo, el hecho de que unos determinados genes se den más o variantes de genes se den más en personas con estas enfermedades, no quiere decir que esos genes sean la causa directa, ¿vale? Entonces, eh, he encontrado un artículo muy interesante que también os voy a poner la captura de pantalla y el enlace, ¿vale? Y en él, en el abstract, en el resumen inicial, podemos leer, mientras recibimos la leche materna, hay evidencias de que la infección con Helicobacter pylori y la vitamina D son importantes factores de protección en la enfermedad de Crohn, así como en la colitis ulcerosa, ¿vale? Entonces ya estamos empezando a ver factores ambientales que hacen que luego las personas desarrollen estas patologías. Una higiene una higiene excesiva, experimentar gastroenteritis bacteriana en el pasado, el entorno urbano, el entorno de las megaurbes en las que vivimos muchas personas, el uso de antibióticos o de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que puede ser el ibuprofeno, la aspirina y demás, eh, o el uso de anticonceptivos orales, son probablemente los factores de riesgo más importantes para ambas enfermedades. Además, un poco antes, bueno, dice que es una enfermedad que en general se genera de forma gradual, en pocos casos se genera de forma drástica o repentina, y dice que em, todos los factores ambientales son parte de lo que llaman el estilo de vida occidental, que no es occidental, es también oriental, porque estamos hablando del estilo de vida urbano, el estilo de vida en las megaurbes, la contaminación urbana, la ausencia de contacto con la naturaleza durante años. Todo eso acaba provocando este tipo de enfermedades y muchas otras, ¿vale? Por eso dice que las mayores incidencias están en Europa y los Estados Unidos. Claro. Vale, entonces, lo que quería comentar es que cuando veáis que están incidiendo mucho en el tema genético, sí, es cierto que el tema genético puede influir, que el hecho de tener padres con estas enfermedades
puede hacer que los hijos tengan algo más de probabilidad de desarrollarla, de desarrollar ciertas enfermedades, pero no es determinante. Solamente es determinante el tema genético cuando se trata de enfermedades como la enfermedad de Huntington o, o muchas otras enfermedades genéticas que sí que se deben a un gen que está mutado. Pero en el caso de estas enfermedades tipo crónicas como la diabetes, el cáncer, las patologías cardíacas, las enfermedades inflamatorias intestinales, no es cierto, no es así. Hay una cierta influencia, pero no es la causa principal, ¿vale? Sin embargo, evidentemente, a la industria farmacéutica y a los gobiernos, pues les interesa incidir mucho en el tema genético para no hacer referencia a los factores ambientales. Es muy importante ver este enfoque. Bueno, sigamos. La siguiente noticia aparece en muy interesante, una revista. Dice, ¿somos los europeos actuales los humanos más raros de la historia? ¿Cómo la historia de Occidente y nuestra cultura nos ha llevado a ser una minoría individualista con mucho impacto sobre el resto de la población mundial? ¿Vale? Bien, esta noticia y la siguiente quiero haceros pensar sobre algo que está ocurriendo y que es muy grave, que es el racismo antiblanco, porque cuando la gente piensa en el racismo, siempre piensa, bueno, en el tema de estar en contra o, digamos, tener algo en contra de la población por ser de África, por ser de Iberoamérica o ser en general de otro país que no sea de población blanca. Pero hoy en día yo pienso que el mayor racismo que existe es el racismo antiblanco, porque es un racismo oficial que está en los grandes medios de comunicación, en los políticos, lo están aplicando los políticos, y es muy peligroso, ¿vale? Entonces, este artículo, por ejemplo, bueno, lo que dice, en resumen, es que un señor que se llama Joseph Henrich, escribió un libro en el que decía, está escrito en 2020, y defendía que hay una clase de individuos, ¿no? Que somos los europeos, los blancos, la población blanca. Somos muy raros, de hecho, continuamente nos aplica la palabra en inglés weird, que significa raro, que es un acrónimo de occidental, educado, industrializado, rico y democrático, donde nos aplica unas características psicológicas de individualismo extremo, que bueno, que por un lado dice que está bien porque nos ha llevado a ser, a desarrollar industria, a ser muy inventivos en la historia, ¿vale? Pero sin embargo dice que somos una minoría extraña, ¿vale? Y que no tenemos en cuenta eh, l- a las otras culturas que sin embargo dice él que son más proclives a defender aspectos como los lazos familiares, los lazos de comunidad en general, ¿vale? Yo para empezar no estoy de acuerdo con esta hipótesis porque en Europa también defendíamos mucho los lazos de comunidad y familiares cuando formábamos clanes. Los celtas se distribuían en clanes y eran muy importantes los lazos sanguíneos. Es cierto que hoy en día hay mucho individualismo, el cual tiene sus ventajas y también muchos inconvenientes. Sin embargo, esto no es propio de la población blanca. Se da en Japón muchísimo, se da en todos los países extremadamente industrializados, como puede ser China. Allí, en Japón y en China, hay una soledad extrema, un individualismo extremo. Por tanto, esta hipótesis a mí me parece absurda. Eh, Al final del artículo, ¿vale? Si nos trasladamos hasta el final, dice,
La psicología social sigue evolucionando, demostrando cómo la cultura moldea profundamente nuestro comportamiento. Comprender las peculiaridades de nuestra propia cultura weird, ¿vale? Un término que es bastante denigrante, pienso yo, es esencial para interactuar de manera efectiva y empática con un mundo increíblemente diverso, respetando y valorando las diferencias que enriquecen nuestra coexistencia global. Es decir, está de alguna forma diciendo que la población blanca, por tener una cultura diferente, está yendo en contra de otras culturas, y esto no es cierto. Defender nuestra cultura, o sea, para empezar, dentro de la población blanca hay una cultura increíblemente diversa. Es decir, si la hay dentro de un solo país, como puede ser España o Italia, dentro de esos países hay una cultura enorme a todos los niveles. Imaginaos la población blanca en general, ¿vale? Es decir, ni se puede uniformizar toda la cultura, ni se puede simplificar, ni tampoco es lícito decir que va en contra de las demás culturas. No, defender lo propio está bien, es lo justo para todas las culturas, para los africanos, para los de América y también para los europeos. Así que estos artículos diciendo que somos extraños en medio de la humanidad y diciendo que tenemos que no defender tanto nuestra cultura y abrirnos más a otras, en realidad lo que está queriendo decir es que somos muy cerrados y que tenemos que abandonar parte de nuestra cultura. No, 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 no. Esto no es así. Esto no es así. Cada pueblo debe defender su cultura, porque es una parte de nuestra historia y de nuestras raíces. ¿Vale? El siguiente artículo, yo no voy a entrar en política ni en partidismos, porque yo no defiendo a ningún partido político, ni a ninguna vertiente de estas que inventan de izquierdas y derechas. Pero sale en National Geographic y dice, ¿por qué crece la extrema derecha en Europa? ¿Vale? Entonces, si seguimos leyendo, vemos que lo que se atribuye a la extrema derecha, en realidad, es defender la cultura europea y los intereses de la población europea, simplemente, como debería hacer cualquier pueblo de este mundo. Pero claro, si lo hace otro pueblo, está bien, pero si lo hacen los europeos, no está bien, está muy mal. Y es de extrema derecha. ¿Vale? Esto es una estrategia que están asociando el defender el sentido común con la extrema derecha, cuando cualquier persona con sentido común, tenga la ideología que tenga, gente de izquierdas, puede defender esto. Pienso yo que la gente de izquierdas es la que más se debería de oponer al Islam, por ejemplo. Sin embargo, a lo que se dedica la izquierda es a defender a tachar de islamofobia todo el que se oponga al Islam. Es decir, nos están engañando, es uno más de los engaños que hay. Eh, Fijaros, por ejemplo, que el artículo dice como que la extrema derecha abre la puerta a consultar a la ciudadanía sobre votar sobre inmigración, leyes de violencia de género o ilegalización de partidos independentistas. No es casual que los temas de objeto de plebiscito tengan siempre un elevado componente pasional. A ver, evidentemente, todos queremos defender eh, lo bueno para nosotros mismos. Eh, entonces, es lógico que esto tenga un componente pasional. Lo que no es lógico es es demonizarlo y asociarlo a algo extremo o a algo, digamos, violento. Eso es una técnica que se llama efecto pavloviano, asociar entre sí dos cosas que no tienen nada que ver para que en nuestra mente quede asociado, vale, defender la población europea es extrema derecha, defender que el Islam es negativo y que no debería estar en Europa con extrema derecha. Eso no es cierto. Eh, bueno, y la siguiente noticia, ya la última, dice,
en la vanguardia. Así son los robots humanoides chinos con movimientos faciales mejorados. ¿Vale? Y lo que me ha hecho gracia de esta noticia, bueno, que están desarrollando con mucho detalle robots humanoides para que expresen emociones, entre comillas, a través de motores, micromotores unidos a sus carcasas de silicona, en fin. Bueno, pero lo que me hace gracia es que más abajo dice, mirando hacia el futuro, Lee, un diseñador de robots, cree que los robots humanoides tendrían un papel más importante en las industrias de salud y la educación. El asesoramiento psicológico y la salud son ciertamente escenarios de aplicación futuros. Actualmente estamos realizando investigaciones relacionadas como el tratamiento auxiliar y la detección preliminar de trastornos emocionales y psicológicos. Es decir, nos van a poner máquinas que no sienten absolutamente nada como psicólogos. Nos los van a poner para detectar trastornos emocionales, imaginaos, ¿eh? Seres que, bueno, seres no, objetos que no tienen ningún tipo de emoción. También dice, además, creo que la interacción emocional, eso es falso ya, porque no hay ninguna interacción emocional con una máquina, evidentemente. Dice, tiene aplicaciones más amplias en campos de servicio, como aquellos dirigidos a los niños. Es decir, van a poner también a estas máquinas como educadores y profesores, porque claro, la interacción emocional que tienen es increíble, ¿no? Lo que están consiguiendo. En fin, sacad vuestras propias conclusiones de todo esto. Y bueno, pues nada, os animo a que os suscribáis y que participéis. En fin, saludos.